Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos hoy con nuestra séptima y última invitada de la mesa que tendremos el 23 de abril en el Centro Cultural Español, en nuestro Facebook Live, en el evento El Español, la lengua que nos une. Clio Mendoza, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por fin. Hola Giorgio, gracias, el gusto es mío, en verdad. Bien, y pues bueno, para todos los que nos siguen, vamos a hablar el día de hoy de un libro de Clio Mendoza que se llama Silencio. Eh, Ese libro es un es un poemario, pero es un poemario que también tiene un corte bastante narrativo. Cuenta la historia muy particularmente de una mujer, que es una mujer suicida, y muy particularmente de algunos de sus familiares de los que se quedan, Águeda, que es la hija, el padre, y un poco cómo se trenza toda la relación entre ellos. Es un libro que naturalmente está tocado todo el tiempo por el registro de la muerte, la relación de la muerte con la vida, y muy particularmente ahonda en muchas formas del silencio, ¿no? Y de ahí es donde viene el título, no solo en relación con la propia escritura, que es una forma del silencio que se apalabra en lo que se escribe, sino también frente a la muerte misma, frente a la imposibilidad de hablar, que es uno de los temas que tocaremos en algún punto de la entrevista, tanto de un niño y su imposibilidad de establecer un luto, como alguien que convive en un sistema bilingüe y que no tiene la posibilidad de expresión, ¿no? Pues frente a esa imposibilidad también está el silencio y finalmente el silencio de los animales. Bueno, no finalmente, estoy enumerando solo algunos de los elementos. Y más o menos de esto es de lo que va Silencio. No sé si quieras agregar alguna nota sobre esto, Kirio. No, creo que es una lectura muy precisa, sin duda. Okay. Y bueno, para entrar entonces directamente en materia, quisiera que habláramos en primer lugar de esta peculiaridad que tiene Silencio sobre este peso real que tiene, que es decir, que Silencio, entre otras cosas, está basado en ciertas historias reales y como tal hace que se toquen ciertos puntos como muy concretos de usanzas culturales que tienen que ver con contextos muy específicos. Entonces quisiera que andáramos un poco en este tipo de celebraciones, fiestas, de aspectos culturales que rodean a la historia de Águeda, que es la historia central del libro. Bueno, es un libro que, como bien hemos conversado, no está ubicado en ningún sitio en específico, ¿no? Podría ser un pueblo gitano, podría ser un pueblo en México, podría ser un pueblo en Colombia, pero creo que sin duda es un lugar donde están los marginados, digamos, ¿no? Eso es lo que tiene en común con los lugares geográficos que sí podemos ubicar, que, como los que acabo de enumerar. Eh, Creo que los ritos son algo que me ha llamado la atención toda la vida y creo que viene también de que yo crecí en los pueblos, en las comunidades en Oaxaca, ¿no? Crecí en la Costa Chica, en la Sierra, etcétera. Entonces, los ritos están como mucho más insertos o todavía se llevan más a cabo, también porque, como era anteriormente, hay como una línea muy, pues sí, muy delgada entre el rito y la supervivencia, ¿no? Como si el rito mantuviera la vida a flote, por lo menos. Eh, y bueno, es algo que inevitablemente va a estar en el libro, creo que inevitablemente aparece ahí, porque es algo que ha marcado mi vida, ¿no? Aunque yo ya no vivo en un pueblo, en una comunidad como las que vivía antes, que a lo mejor eran un poco más ancestrales, que ahora Ujú. vivo también en un pueblo, pero está ya mucho más cerca de la ciudad y ya los ritos también van desapareciendo, ¿no? Siempre habrá aquí ruido de perros. Pero bueno, a ver, un minutito. Y bueno, creo que los ritos aparecen de esta forma, ¿no? En el libro, como lugares donde se sobrevive, como
ceremonias que dan a cabo la vida o la muerte y que tienen que ser trabajadas para poder hacer pues la vida vivible, ¿no? Algunas existen, otras yo me las invento en el libro. Esta ceremonia de matar a las cabras y todo eso es algo que tampoco es un rito, digamos, como ya afirmado o como que Ujú. sea reiterativo, pero es algo que las personas llevan a cabo como una especie de costumbre, ¿no? Como nombrar a la cabra que te vas a comer, hablar con ella cuando la vas a matar, y son cosas que bueno, que me parecen sumamente poéticas y que creo que son cosas que deben, ¿no? Hablarse o contarse, etcétera. Gustaría mucho que habláramos un poco de justo hablábamos, bueno, decía un poco esta cosa del peso real, justo por la historia principal, ¿no? La historia de Águeda, que es la historia que principalmente se cuenta en el libro y que precisamente tiene un trasunto real, que es una realidad muy importante, muy presente, pues, de nuestro territorio, porque no es exclusiva de nuestro territorio, quiere decir de México, ¿no? Sino que es una cosa que se repite, como ya lo has dicho, en diferentes lugares donde este tipo de personajes termina siempre siendo marginado. Creo que es algo que, bueno, sí, que no he podido tampoco como, me gustaría hablar de otra cosa a veces, ¿eh? Como tocar otro tipo de temas, hablar de otro tipo de personajes, ¿no? También tengo anécdotas urbanas que me encantaría como escribir, pero me doy cuenta de que lo que más me significa es el lugar de la vida rural. Quizá también, y era algo que pensaba mientras contestaba tu revista, tu entrevista por escrito. eh, Creo que eh, los lugares más rurales, quizás, por decirlo de alguna manera, en México específicamente, donde además aquí donde yo vivo, en Oaxaca, hay tantos idiomas originarios, ¿no? O lenguas indígenas. eh, Creo que en esos lugares también se vive la vida de una manera más metafórica, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace poco bueno, hace poco, el año pasado, fui a la Sierra Mije a hablar con unas chicas que están como a un taller, ¿no? Y ellas Ujú. decían, tengo esta planta, ¿no? Quiero hablar de esta planta, quiero hacerle un poema, pero no sé cómo traducir su nombre, o sea, cómo empezar a describir la planta si ni siquiera puedo traducir su nombre. Y Ujú. yo le decía, "Ah, pero inténtalo, ¿no?" Y habían varias. Y una dijo, pues la flor del diablo, y otra dijo la flor del pecado, y otra dijo como otra palabra, ¿no? Que no tenía nada que ver ni con diablo ni con... eh, pero era muy claro que en la traducción, o sea, que la planta era una planta de la cual no se podía hablar sin el sentido metafórico, ¿no? Era una planta que te conectaba a lo mejor con una cuestión como, como del deseo, ¿no? O como la lujuria, si lo se quiere ver desde el punto de vista de lo judeocristiano y el pecado y tal. Y entonces, a la hora de vivir y traducir esas vivencias, no solo como su idioma, ¿no? Era muy difícil como imagino, y yo lo he visto, ¿no? Con mis amigos tacuates o zapotecas, que de pronto es difícil, o sea, su existencia también se vuelve intraducible en el momento en el que cambian de contexto, ¿no? Ujú. Y también, además, existe esta persecución sistemática hacia las personas que no gustan un territorio como propiedad privada. Ujú. Entonces, creo que el libro está trazado mucho a través de esos ejes, ¿no? eh, la gente nómada, ¿no? Creo que el pueblo gitano es el perfecto ejemplo de, pues, hasta qué punto se puede perseguir lo que está fuera del orden, ¿no? Del orden eh, del sistema, digamos. Sí, de lo Entonces, establecido, ¿no? Justo, de lo lo mejor establecido. dicho. Quería Ujú. hablar de eso, pero no quería hacer un tratado, un ensayo político, ni nada de eso, ¿no? Ujú. Quería hablar de lo que sienten estas personas que han sido apartadas de sus territorios, ¿no? Emocionales y psíquicos, etcétera. Entonces, bueno, no sé si me alejé mucho de la pregunta, pero... Pues no, más bien justo creo que estamos entrando en otro terreno que me gustaría que tocáramos, que es precisamente el papel que tienen las lenguas, que
tienden a llamarse autóctonas, que yo nunca me siento muy satisfecho con las maneras de referirse a las lenguas originarias. Quizá lenguas originarias es la locución que más me satisface, pero aún así he escuchado, por ejemplo, de gente activista que les llama lenguas extranacionales. En fin, hay toda una serie de connotaciones políticas Sí. alrededor de las lenguas de los pueblos que originariamente habitaban el país antes de la mixtura colonial, ¿no? Y quería que habláramos un poco también del papel que tienen estas lenguas, muy concretamente las variantes del zapoteco que usas en el libro y que siendo que no son propiamente lenguas que tú hables propiamente, sino que con las que has tenido contacto, me interesaba mucho que platicáramos sobre cómo es que se permean en la escritura de silencio. Yo creo que fue más por mi memoria de los sonidos, ¿no? O sea, yo no tengo muy buena memoria a corto plazo, pero a largo plazo tengo estas improntas de pronto muy fuertes en las cuales puedo reconocer perfectamente un olor, ¿no? O un sonido. Con estas cosas me pasa especialmente, ¿no? Que escuché hace mucho tiempo o que al escucharlo me devuelve, ¿no? La Ujú, memoria. Eh, entonces, yo estaba escribiendo este libro inevitablemente desde la memoria, ¿no? Aunque es un libro que creo que empecé a escribir desde que empecé a vivir la vida de Águeda, ¿no? Ella era mi amiga y además venían otros personajes atrás en mi vida con los cuales ya había convivido, que encarnaban perfectamente con la relación que yo, bueno, con la situación de Águeda, ¿no? Con quien yo tuve una relación de amistad. ujú, Entonces, quería hablar de eso y creo que la historia de Águeda fue como el crisol perfecto para poder hacerlo, ¿no? Ella era como un crisol en el sentido de que representaba muchas de las problemáticas que se están viviendo hoy día y que probablemente sigamos viviendo, ¿no? La invasión del territorio, el narcotráfico, ujú, el encierro, la situación de la mujer en un mundo hostil para el género, o de los no definidos, ¿no? Ya sea a ujú. nivel como de sexualidad, a nivel territorial, a nivel lo que sea. Eh, y bueno, como que creo que para mí, de los recuerdos, o sea, escuchar a mis amigos hablar en zapoteco es un recuerdo que yo veo como, o sea, como muy entrañable, ¿no? No es como Ujú, escuchar una canción porque yo no la puedo cantar, o a mis amigos tacuates, ¿no? Pero puedo escucharlos ahora mismo a ellos y quería escribirlo, o sea, quería escribirlo y la manera de poder hacerlo era, pues me puse a investigar como manuales, por ejemplo, la lengua tacuate. Curiosamente, quienes lo han estudiado han sido pues los evangelistas, ¿no? Que también es como esta neocolonización, que ya ujú, se ha tratado mucho el tema. Eh, y bueno, yo quería también esto como, no podía hablar de los evangelistas, pero sí en algún momento creo que el libro habla de esta separación de dogmas de fe y etcétera, y cómo están en conflicto, y cómo la misma gente vive en el conflicto de haber creído en un Dios diferente y de pronto creer en uno impuesto, ¿no? Porque eso se nota, o sea, cuando vives mucho tiempo en una comunidad, lo notas, aunque parezca algo muy cliché, ¿no? O que en realidad no afecta la vida de las personas después de tanto tiempo, después de la conquista, ¿no? Eh, y bueno, en realidad quería recordar, quería saber cómo se escribían para poder escucharlas, ¿no? Para poder ponerle forma al sonido que yo estaba escuchando. Investigué, estudié un poco de las lenguas, hablé con algunos amigos, que el zapoteco es un poco más fácil porque tiene más hablantes, pero el tacuate prácticamente ya casi, o sea, habrán menos de 100 de personas que lo hablen. ujú, Y además, otra vez viene esto del lenguaje metafórico, ¿no? O sea, creo que el tacuate, por ejemplo, el pueblo en el que yo viví con los tacuates, Santa María Zacatepec, era un pueblo en el que cual creían mucho en que los rayos tenían la capacidad de encarnar a personas o viceversa, las ujú. personas incluso tener discusiones, pelearse, y era como cosas que no podían ser traducidas y que mis amigos al tratar de contármelas siempre se quedaban a medias, ¿no? Pero sí, pero ¿de qué se trata esto? Pero es que no te lo puedo explicar. Y al final también me di cuenta de que eso tenía que ver con el secreto, ¿no?
con esta, que hay cosas que no se pueden traducir, como no se puede en todos los libros sagrados decir el nombre de Dios, ¿no? Ujú. Como que hay algo muy fino, o sea, que yo veo como una similitud entre una y otra cosa, eh, y bueno, que yo entendí, o sea, que yo no puedo hablar nunca al haber nacido fuera de un lugar, al no haber mamado esa lengua, al no tener familia que me la haya enseñado, nunca voy a poder entender realmente lo que las palabras quieren decir, ¿no? En mi idioma originario. Pero eso no significa que no quiera, que no pueda, si está en mi cotidiano, en mi vida y ha estado, que no pudiera escribirlas para hacer más redondo el homenaje, ¿no? Porque al final este libro, pues es un homenaje a estos primeros maestros del secreto, ¿no? Que fueron mis amigos no pudiendo traducir algo, un suceso sobrenatural, digamos, ¿no? Por ejemplo, pero que sí encontraba forma y palabras en su idioma, pero que se quedaba corto frente al idioma que yo hablaba, ¿no? Y pues eso es más o menos donde proviene esta cosa en el libro. Claro, y es que justo yo cuando estaba leyendo Silencio pensaba, este, lo decía en la entrevista escrita, pero también lo platicábamos, que me parece que el silencio se manifiesta de más de una manera, ¿no? Y yo creo que una de las formas de manifestación del silencio es justo en lo que no se puede decir, ¿no? En lo que no se puede pronunciar. Y justo todas las cosas que son intraducibles, no solo de las lenguas originarias a cualquier otra lengua, ¿no? Es decir, las lenguas no occidentales, para llamarle de alguna manera más precisa, a una lengua de romance, una latina, sino también entre cualquier lengua, ¿no? Cuando siempre que están estos intraducibles, siempre hay un momento en el que no se sabe qué decir, ¿no? Y este no saber qué decir me parece que también está atravesado por estos temas que permean todo el libro, que tiene que ver con lo que ya has dicho, ¿no? El narcotráfico, los desaparecidos, los desplazados, todos estos senderos por los que están atravesados también de muchas maneras, muchas comunidades otra vez de México, pero de muchos territorios, ¿no? ¿No? Que no es solamente un fenómeno exclusivo de México, pero que seguramente del que podemos más hablar más cercanamente por ser mexicanos. Y a diferencia de otras, de otros textos que estuvimos trabajando en las entrevistas, en el caso de Silencio me fue muy difícil pensar en qué fragmentos podríamos conversar para dar cuenta de todo lo que es, porque un poco lo que pasa con Silencio es lo que pasa con cuando se quiere leer una novela, ¿no? Justo también con Leonardo Teja nos pasa lo mismo, ¿no? Que elegir un fragmento de una novela es complejo porque se pierden muchas aristas y muchas cosas, ¿no? Y eso que aunque es un libro fundamentalmente atravesado por el lenguaje de la poesía, también tiene un hilo narrativo que es muy importante, ¿no? Entonces, ahora quisiera que pudiéramos leer quizá unos fragmentos, quizá dando justamente algún pequeño contexto sobre en qué punto de la trayectoria de los personajes estamos para atender un poco la situación y poder disfrutar lo más posible del fragmento. Bueno, un poco, voy a resumir un poquitito la historia, ¿no? Porque es verdad, aunque es un libro de poesía, tiene una historia. A mí lo que más me gustaba cuando era pequeña es que me contaran historias, entonces yo no puedo no contar una historia, ¿no? Aunque esté escribiendo poesía. Quería también pues que fueran independientes los textos, ¿no? Que no fuera necesario contar lo que está pasando, pero bueno, no está de más tampoco. Águeda es una chica cuya madre se suicida se infiere a lo largo del libro, la violencia que su padre ejerce sobre ella, ¿no? El padre de Águeda sobre la madre, y ella termina por suicidarse aún teniendo un niño de pecho. Eh, y bueno, esto es más o menos el contexto de este primer poema que voy a leer. Águeda fue la única que supo lo que había hecho su padre, pero no pudo quejarse en la víspera ni durante la boda. Solo pudo obligar a su pequeño hermano a sentarse en sus piernas para decirle la verdad. Nuestro padre sabe dónde está. Pero el niño no escuchaba. Tenía los ojos puestos en la distancia, en ese punto vacío donde pierden la vista los gatos.
El luto de un niño consiste a veces en perder la memoria. El niño había tocado a su madre, a quien creía dormida. Había dicho, ña, había dicho, mi madre. Después, de inmediato, se había arrojado a jugar con unas piedras silencioso. Águeda explicó, las personas se mueren y se vuelven estrellas. Y el niño solo respondió, noche. Nadie más estuvo ahí. Águeda pensó, noche, Gela, noche. El padre llegó por el niño, se lo dio a su próxima esposa. Ella le dio a beber de su pecho una leche de miedo. Y bueno, voy a leerles ahora un poco de, pues varios pasajes del libro son como pasajes de la vida rural, ¿no? Gente comiendo en silencio, gente comiendo frente a la lumbre, etcétera. Entonces, de mi madre recuerdo su sonrisa de dientes cariados. Recuerdo que se sentaba lejos de la cocina a comer discretamente un taco, que servía y se retiraba y el único trozo de carne era para los hombres. De mi madre recuerdo que se lamía los dedos después de tender la carne en la sartén, que hacía el amor a pesar de todo y en su rostro nunca era difícil distinguir la risa del llanto. Recuerdo que mi padre era una sombra que la atravesaba y desaparecía. Recuerdo que me contuve decenas de veces de bajar de la litera y abrazarla, como quería que me abrazara, pero me daba miedo su furia, sus celos, me daba miedo mi padre desnudo. Y bueno, finalmente este texto. Había escuchado la conversación que mi padre tenía con otros hombres. Escuché que iba a casarme con un hombre igual a él en el norte. Brindaba y desbordaba el vaso del alcohol con su mareo. Que le habían dado más dinero que cualquier dote, que iba a olvidarme allá por fin. Mi padre pensaba que era una virgen. Mi padre pensaba que una virgen es apenas una mujer, pero menos que eso es un animal más para la casa. Orgulloso, mi padre me había ofertado, pero yo ya era solo un animal listo para la huida. Había perdido todo lo que me daba valor en este lugar donde un autobús se vuelca y corren las turbas a saquearlo. Había unido los ombligos, como dicen que cae una mujer encinta. Sería un animal descalzo, pero no herido. Me iría con Pedro. Mi padre iba a escupirme y luego me abriría la puerta. Jamás vendría por mí, jamás. Iría a mirar a esos hijos suyos hasta la muerte, contemplándolos para apreciar que mientras crecían, más se parecían a él. Diría, como dice siempre, que ahora chillaban, pero luego serían futuros hombres para las armas. Yo iba a irme. Habría una peregrinación con mi cuerpo de animal de campo. Llevaría a mi hijo sin vergüenza en la marcha. Las ancianas me mirarían con recelo, pero en el fondo de sus ojos yo adivinaría su contento y su triunfo. Pedro vendría conmigo, me lo había dicho. Caminaríamos hasta el derrumbe y con nuestros cuerpos haríamos un templo, una pequeña casa. Y bueno, Muchas gracias, Clio. a ti, Giorgio. Muchas gracias. Yo, eh, con estas imágenes justamente de lo rural, con estos sonidos también del zapoteco a través de tu memoria reproducidos en el libro, pues nos quedamos, espero que invitados a seguir conversando el 23 de abril, que ya es muy pronto, ya en menos de 2 semanas, es la próxima semana, de hecho, es la próxima semana, y pues bueno, ahí estaremos conversando con nuestros otros 6 escritores. Y pues nada, a mí no me queda sino agradecerte muchísimo, Clio, por el tiempo, por la conversación. Pues nada, estamos súper al pendiente del evento. Súper, pues muchas gracias.
y gracias por su tiempo. Que estés muy bien, Giorgio. Igualmente. Adiós.